Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí el día de hoy con ustedes en esta nueva serie que estamos empezando. Esta semana estuve reflexionando en el reto de cambiar de un entorno a otro y yo diría que prácticamente todos nosotros hemos tenido que mudarnos alguna vez, ya sea de país, por supuesto, de estado, de ciudad, de vecindario, de escuela, de trabajo. Y hemos tenido que irnos adaptando a una nueva cultura según el caso, ya sea con un nuevo idioma o nueva comida, que de hecho la comida colombiana, me encanta. Valores y reglas y leyes diferentes, nuevas amistades. Y es un gran reto, la verdad es un gran reto tener que cambiar de entorno, inclusive cambiar de iglesia. Así que, por cierto, ¿quiénes no son latinos aquí? ¿Quiénes no son latinos? Porque me quiero dirigir a ustedes porque sé que no es fácil estar integrándose a una iglesia predominantemente latina y es un bello testimonio y es un ejemplo de estos corazones resueltos a reflejar la unidad de Cristo. Así es que gracias porque sé que hacen un gran esfuerzo. Pero pensando en entornos y en el cambio de entornos, yo te invito a usar tu imaginación en este momento. ¿Qué harías hoy si tú y un grupo de amigos fueran secuestrados y los suben en un avión y se los llevan a vivir a la India, a casa del hombre más poderoso allá en la India, en la casa del primer ministro? Y al llegar ahí, les cambian el nombre con la intención de adoctrinarlos, asimilarlos a la cultura. Tienen un plan para enseñarles su idioma, sus costumbres, su religión, para que vayan a servir a este hombre poderoso en la India y no te queda opción, a menos que quieras ser ejecutado. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué harías? ¿Harías todo lo que te piden y cooperarías, incluso adorar a sus dioses? Diciéndole a Dios, tú sabes dónde estoy, tú entiendes que me van a matar, tú entiendes, ¿verdad? ¿O les dirías que no vas a cooperar, que no vas a traicionar a Dios, aunque te maten? ¿Qué harías? Bueno, pues hoy estamos iniciando una nueva serie llamada Resueltos, Lecciones de la Fe Valiente de Daniel, donde estudiaremos en el Antiguo Testamento las historias relatadas en el libro del profeta Daniel, que con un grupo de jóvenes vivió una situación similar. Daniel, siendo joven, fue sacado de su hogar y de su familia en Judá, con varios jóvenes judíos, para ser llevados a Babilonia, a la capital del imperio, y que el imperio los había conquistado, que quedaba como a 500 millas de distancia de donde estaba. Y para vivir el resto de su larga vida como un creyente de Dios, inmerso en un entorno pagano. Es terrible, ¿no? Pero lo que Daniel no sabía es que este terrible día en que fue retirado de su hogar y de su familia, ese era el día y era solo el comienzo de una vida asombrosa. Era el comienzo de la vida de un hombre que decidió ser fiel a su Dios, inmerso en un entorno que lo empujaba a alejarse de él. Una vida en la que llegaría a ser una de las personas más influyentes de dos reyes paganos de dos imperios y que fue conocido por sus interpretaciones de sueños y sus profecías, en las que Dios le reveló misterios profundos de su plan para la historia humana, incluyendo la llegada de Jesús, incluyendo el final de los tiempos y hasta el juicio final. Y fueron profecías que sirvieron para dar aliento a su pueblo que había sido conquistado y exiliado. Así es que mi oración, a medida que vamos profundizando en esta serie, en este maravilloso testimonio de Daniel, es que podamos identificarnos con él y que nos aliente a confiar en que sí es posible vivir siendo fieles a Dios, resistiendo las presiones en una sociedad que quiere alejarnos de él. Así es que, sin más, los invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra para leer del libro de Daniel, del capítulo 1, el versículo 1 al 8. Palabra del Señor. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó
a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Bueno, pues la referencia al tercer año del reinado de Joacim que hace nos está ubicando en la historia en el año 606 o 605 antes de Cristo, cuando Jerusalén precisamente, Joacim y los utensilios del templo cayeron en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero lo que llama la atención al leer esto es que Dios mismo lo permitió. Permitió que invadieran la tierra prometida y no solo eso, que se los llevaran cautivos. Pero ¿por qué lo hizo si ellos eran la nación que él mismo había apartado para él para vivir en la tierra prometida? Bueno, pues déjenme, trato de resumir la historia. Él formó la nación de Israel cuando los liberó de la esclavitud de 400 años en Egipto, para darles la tierra que le había prometido a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no solo los liberó, sino que les ofreció habitar con ellos. Imagínate que hoy dijera Dios, voy a venir a habitar contigo aquí físicamente. Eso es lo que Él les prometió a ellos, siempre y cuando aceptaran el pacto que les ofreció en el monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Este pacto contenía los 10 mandamientos, donde el primero, y era el más importante, ¿sabes? No tendrás otros dioses delante de mí. O sea, no busquen otros dioses fuera de mí. Pero además les dio 603 instrucciones que regulaban cómo relacionarse entre ellos, cómo relacionarse con las naciones vecinas, pero sobre todo cómo relacionarse con Él, que iba a estar viviendo con ellos. Estos mandamientos y regulaciones es lo que nosotros llamamos la ley, que vemos en la Biblia. Y de hecho ustedes pueden leerlos en el libro de Levítico. Y al hacerlo, puede sonar como una carga tremenda, pero para ellos en realidad era algo muy bueno y era algo hermoso, ya que Él les puso en blanco y negro, o más bien en piedra, porque en ese entonces se escribía en piedra, cómo debían comportarse para acercarse a Él mientras habitara con ellos, cómo debían purificarse, cómo debían ser los sacrificios para el perdón de sus pecados cuando fallaban algunos mandamientos, y cuándo era que el pecado ameritaba pena de muerte. También regulaba cómo debían actuar y qué debían comer y cómo preparar sus alimentos para ser este pueblo apartado de Dios. Él en Levítico les dice, cuando les está ofreciendo esto, estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, les dice. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las varas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Eso fue lo que les ofreció. Y ellos aceptaron este pacto. Y Dios cumplió su palabra y habitó entre ellos en un tabernáculo, o era una como tienda de campaña construida con especificaciones que Él dio. Y su gloria descendía ahí para estar con ellos.
Y el pacto establecía, y esta es la parte de que vamos a ir entendiendo, que si cumplían los mandamientos, los llenaría de bendiciones, cosechas abundantes, ninguna plaga los tocaría, ninguna nación vecina podría contra ellos. Eso está en Levítico 26. Pero si desobedecían los mandamientos, el pacto decía que les enviaría maldiciones, las cuales irían creciendo si es que insistían en desobedecer, desde enfermedades hasta plagas, sequías, fieras salvajes, invasiones y destierro de la tierra prometida. Y ya habían pasado aproximadamente 800 años que Dios les había dado ya la tierra prometida a las 12 tribus que salieron de Egipto. Y Dios ya no habitaba para ese entonces en una tienda de campaña, sino en un hermoso templo construido por el rey Salomón, 350 años antes. Pero desde la salida de Egipto, desde la misma salida, el pueblo había vivido múltiples veces la disciplina de Dios. Sobre todo a partir de que el mismo rey Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio y a pesar de haber construido el templo, se dejó influenciar por las esposas que tenía, que eran extranjeras, y fue infiel a Dios y levantó altares para adorar a los dioses que ella seguía. Y Dios en ese momento podía haber permitido que los invadieran y los expulsaran de la tierra, pero no lo hizo. Lo que hizo tras la muerte de Salomón fue dividir al pueblo en dos mediante una guerra civil, dando como resultado un reino del norte, que es el reino de Israel con 10 tribus, y el reino de Judá, que era el reino del sur con 2 tribus, que era ahí donde estaba Daniel. Pero aún así los reyes de ambos reinos insistieron en desobedecer el pacto y seguir adorando dioses adicionales, a pesar de las múltiples advertencias que les daba a través de los profetas que les enviaba. Hasta que llegó el año 722 a.C., que es un siglo antes de que Nabucodonosor invadiera a Daniel, a la tierra de Daniel, Dios juzgó al reino del norte. Y fue invadido por el imperio asirio, fue expulsado de la tierra prometida para ser llevado en esclavitud, todas las 10 tribus. Ellos violaron por años la ley, adoraron a otros dioses, incluso llegaron a quemar a sus hijos como ofrendas, imagínense. Usaban adivinación como parte de esta vida impía que llevaban. Y Dios usó al imperio asirio como instrumento de justicia y los desterró. Y el reino de Judá, el del sur, donde estaba Daniel, a pesar de ver esto, por 100 años más, insistieron en ser infieles, con un par de periodos de reavivamiento. Así que ahora, bajo el reinado de Joacim, mientras habían recibido la justicia, habían recibido también la justicia de Dios por las obras despreciables que hacían. Y por no arrepentirse de ellas, a pesar de que Dios les envió al profeta Jeremías para advertirles lo que vendría si no lo hacían. Dios habló a través de Jeremías y les dijo, yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me ha abandonado, ha quemado inciensos a otros dioses y ha adorado las obras de sus manos. Luego también les siguió advirtiendo Dios, alcen la señal para ir a Sión, busquen refugio, no se detengan, pues yo traigo del norte calamidad y gran destrucción. Un león ha salido del matorral, se refería a Babilonia. Un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades caerán en ruinas, totalmente despobladas. Y aún así les daba la oportunidad de arrepentirse. Les dijo después, en un momento puedo hablar de arrancar y derribar y destruir una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo desistiré del castigo que había pensado infligirles. Pero ellos insistieron. Así es que a través de Jeremías vino el juicio. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará de Babilonia y los matará a filo de espada. Además pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor, todos los tesoros del rey de Judá, para que los saquen y se los lleven a Babilonia. Fueron necios, no escucharon, no se arrepintieron. Y el imperio babilónico
venció al imperio asirio y Judea pasó a ser el vasallo de Babilonia. Y al tercer año del reinado de Joacim, en el que estamos, Joacim se rebeló y se negó a pagar tributo a Babilonia. Y Nabucodonosor, como leímos, lo aplastó y tomó la ciudad. Y lo más importante aquí, el aprendizaje, Dios cumplió su palabra. Yo tomé tiempo para contar esta historia porque en ella podemos conocer más a Dios y la intención que tiene para nosotros. Aprendemos a lo largo de esta historia que Dios nos creó para tener una relación estrecha con nosotros y que nos ama tanto, tanto nos ama, que se comunica con nosotros para darnos a conocer cómo nos podemos relacionar con Él. Es su palabra escrita que vemos, estamos viendo pactos en su palabra, promesas, mandamientos que nos ha dado para podernos acercar a Él, para que podamos experimentar la vida abundante que nos ofrece al estar en comunión con Él. También aprendemos que Él es soberano y sostiene y gobierna toda la creación y es capaz de dirigir la historia del mundo en medio de la libertad que nos ha dado. Y lo vimos, usó a Babilonia, un imperio pagano, para cumplir con su voluntad y juzgar a su pueblo. Y también aprendemos que su palabra es 100% segura. Él cumple sus pactos, Él cumple sus promesas. Él nunca va a ser avergonzado por no poderlas cumplir, ¿no? Así es que hoy en día, trayéndolo a nuestra actualidad, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, estamos aceptando este nuevo pacto que ofrece reconciliarnos con Él. Estamos en un pacto. Y es el único pacto que resuelve la tragedia de la ruptura que había entre Él y nosotros a causa de nuestros pecados. Y es un pacto que revela el gran amor por nosotros, ya que el precio del pacto fue la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Y entonces en este pacto, si nos arrepentimos y si creemos en que Jesucristo es Dios y que saldó nuestra cuenta, y si le entregamos nuestra vida con un corazón dispuesto a seguirlo como nuestro Señor, el pacto queda cerrado y somos reconciliados con Dios. Y entonces viene a vivir no con nosotros, sino dentro de nosotros, porque eso es lo que Él quiere hacer, vivir en nosotros para guiarnos y realizar en nosotros una hermosa obra de transformación a la imagen de Jesús, y que nosotros también podamos ser Cristo en esta cultura en que caminamos. Y cuando Jesús regrese, nos dará un cuerpo sin defectos, sin pecado, y estaremos viviendo con Él en un mundo donde no habrá pecado, ni oscuridad, ni dolor. Amén. Es un pacto personal y seguro en el que toda deuda pasada, presente y futura ha sido saldada en la cruz, toda tu deuda. Por lo que entonces ya no se rompe a pesar de que en nuestra debilidad caigamos y pequemos. Estamos seguros y tenemos vida eterna porque su palabra es segura. Y yo te invito hoy, si no conocías este pacto y aún no lo has aceptado, hazlo. El Jesús en su gran amor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero nadie llega al Padre sino por mí. Y Él te está esperando con los brazos abiertos para que aceptes su pacto y puedas reconciliarte con Él y darte esta vida abundante que promete. Ahora sí, con esto en mente, regresando a Babilonia. Babilonia no era cualquier ciudad. Era una ciudad avanzada para su época. Era la capital del imperio neobabilónico y fue centro de gran riqueza, poder y cultura. Famosa por su impresionante arquitectura, sus murallas, su sistema de riego avanzado, sus grandes palacios. Fue un importante centro de comercio, de religión y conocimiento de toda la región. Era conocida por sus avances de astronomía y matemáticas. Sin la tecnología de hoy, ellos desarrollaron métodos, sus astrónomos, para predecir eclipses lunares y solares. Y en esta gran ciudad, la estrategia de Nabucodonosor era brillante. La idea era asimilar a los mejores y más brillantes y educados extranjeros
de los pueblos que conquistaba para beneficiarse de sus habilidades y conocimientos en lugar de que ellos beneficiaran a sus enemigos. Así que a Daniel y a sus 3 amigos los seleccionó para ser entrenados y adoctrinados por 3 años en el lenguaje, en la literatura de Babilonia, con el fin de que se asimilaran completamente a la cultura. Y así servir como ya sea escribas o consejeros, sabios, diplomáticos, gobernadores, asistentes de miembros de la Casa Real. Pero en medio de todo esto, Dios tenía un plan mayor para el joven Daniel, que se estima que tenía entre 15 y 18 años. Entonces los jóvenes que están aquí se pueden identificar con él. Este era un muchacho entre 15 y 18 años que fue desterrado y que confió en Dios. Y Dios tenía un plan para él porque no solamente iba a servir a reyes, sino que lo convertiría en su portavoz para los reyes y para su pueblo, para revelarles el plan que tenía para ellos y para la humanidad. Ahora nosotros, pues no estamos en cautiverio y la situación de Daniel y sus amigos en Babilonia puede sonar muy lejana, pero es más actual que nunca lo que vivimos hoy. En la Biblia Babilonia no solamente se va a referir a esta ciudad de la cual estamos hablando, sino que en la Biblia Babilonia representa el espíritu de desafío contra Dios. Así que nosotros vivimos en Babilonia, en un mundo bastante avanzado, lleno de conocimiento, lleno de avances tecnológicos, pero que está en contra de Dios. El espíritu de Babilonia está activo en todas las naciones de la tierra, desafiándolo constantemente. Todos vivimos en Babilonia, pero ya quienes aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, similar a Daniel, somos y estamos en el exilio. Porque en el momento en que aceptamos el pacto de Jesús, fuimos adoptados como hijos e hijas de Dios y ahora pertenecemos a su reino. Este mundo ya no es nuestra patria. Tenemos una nueva patria en el lugar donde vive Dios en el cielo. Y vivimos en este mundo esperando a que Jesús venga para llevarnos a Él. Y mientras tanto y mientras esperamos, Babilonia trata de asimilarnos para unirnos a la rebeldía contra Dios. Pero esto no es ajeno a Dios. Al contrario, es parte del plan que Dios tiene para la humanidad. Y similar a Daniel, a nosotros nos ha dado una misión y que fue en la cual profundizamos en la serie anterior. La misión de ser sal y luz para el mundo y de seguir y ser sus portadores de voz, sus embajadores del mensaje de reconciliación que Él tiene. Porque Él no quiere que nadie perezca. Así es que estamos en una situación muy similar. Daniel y sus amigos iban a recibir muy buena vivienda, la mejor comida y vino de la mismísima mesa del rey. El rey les daría las mejores condiciones para su desarrollo y al hacerlo sería evidente que la subsistencia de ellos dependía de su lealtad hacia el rey. Pero el problema es que, sin duda, la comida que les iba a dar incluía alimentos prohibidos en la ley de Moisés. Y los alimentos probablemente o seguramente no estaban preparados según las regulaciones que Dios les dio en el libro del Levítico, y al consumirlos los haría impuros. Además, la carne probablemente había sido dedicada a los dioses, que era una costumbre en Babilonia. Así que participar de la comida sería una forma de reconocer a estos ídolos como deidades. Ahora, por otro lado, iban a recibir una gran educación, los mejores cuidados para servir al rey en una de las ciudades más avanzadas del mundo. El problema era que debían de estar dispuestos a cambiar su identidad y su fidelidad para poner esos conocimientos, en vez del servicio de Dios, al servicio del rey. Y un rey que servía a otros dioses. Y por lo tanto terminarían sirviéndole a esos dioses. En ese cambio de identidad, Aspenaz, el jefe de los oficiales de la corte, les puso nuevos nombres, precisamente para moldear esa identidad. Daniel significa Dios es mi juez. Y se convirtió en Belsasar, que significa Bel, que es un dios babilónico, protege al rey. Ananías significa
el Señor es misericordioso. Se convirtió en Belsasar, que significa Bel protege al rey. Ananías, el Señor es misericordioso. Fue cambiado por Sadrac, mando de Acu, otro dios. Misael, que significa ¿quién como el Señor? Le dio el nombre de Mesac. ¿Quién es lo que es Acu? Y Azarías, el Señor es mi ayudador, se convirtió en Abednego, siervo de Nego, que era un dios de la vegetación. Todo esto con el objetivo de asimilarlos para servir y depender de este nuevo rey y servirle a él y a sus dioses. Ellos no podían impedir el cambio de nombre, pero llegado el momento de decidir si comer o no los alimentos de la mesa del rey, Daniel, este joven de entre 15 y 18 años, decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y esta es la primer clave para poder vivir en este Babilonia nosotros, resistiendo la presión de ser asimilado. Y es la decisión que lo llevó a ser el gran profeta que fue. Él estuvo resuelto a honrar a Dios. Por eso nuestra serie se llama Resuelto. Estuvo resuelto a honrarlo y actuó con una fe valiente, porque es bien riesgoso contradecir un Dios que podía ejecutarte. Pero él resolvió y actuó. Porque a pesar de eso, él tenía claro que era a Dios a quien él servía. Y le quedaba clarísimo. Después de todo, su nombre era Dios es mi juez. Y lo tenía claro. La idea clave hoy es un recordatorio y es un llamado a que podemos tomar, un llamado que podemos tomar de la palabra misma. Del libro de Josué hay un llamado similar. Cuando el pueblo de Israel estaba por tomar la tierra prometida, Josué los lideró y les hizo este llamado en Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y nosotros tenemos esa misión y hemos platicado aquí como iglesia, decimos de traer el cielo a Charlotte una persona a la vez. Pero para traerlo, tenemos que traerlo primero a reinar en nosotros. Tiene que reposar en nosotros primero. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el mundo te va a decir, está bien vivir con tu pareja antes de casarte porque se aman, el matrimonio es solo un contrato. Te lo voy a decir. Bueno, si sirves al Señor, tienes la valentía de decir no, me espero, honremos al Señor. Si sales con amigos y empiezan a divertirse en formas que sabes que no honran al Señor, ¿tienes el valor de indicarles que no vas a participar en eso porque estás honrándolo? ¿O qué tal si entre el trabajo, la escuela y amigos te has llenado de tantos compromisos que ya no sabes a cuál decirle no y no hayas espacio para ir a estar en silencio conociendo más al Señor? ¿Te atreverías a decirles, voy a cancelar esto porque tengo que estar con mi Señor? ¿O estás en medio de una conversación y alguien está hablando mal, chismeando, y tú sirves al Señor? ¿Haces algo al respecto? O un amigo te recomienda, te dice, sé inteligente, ¿y por qué no haces unas mentiritas para entrar al parque sobre la edad de tus hijos? Te van a descontar el precio. Y ese dinero te lo puedes comer ahí adentro, ¿no? De las pizzas o lo que sea. Si sirves al Señor, le dices a tu amigo, no, yo honro al Señor, y mentir es oscuridad. Haz tuyo este llamado. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y Dios sabe que estamos en Babilonia y sabe que habrá sacrificios.
como embajadores habrá sacrificios. Pero no se te olvide que en Cristo tú ya tienes una patria que te espera. Y esa patria ya es segura. Y estamos ya llamados a vivir en este mundo amando a nuestro prójimo, llevando su mensaje, siendo fieles a Él, sostenidos y alentados con este gozo de saber que un día Jesús viene por nosotros para llevarnos a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él va a cumplir su palabra. Hemos visto que su palabra es segura a lo largo de los siglos. Pero tenemos que evitar ser amoldados a Babilonia. ¿Y cómo saber esto? Si estoy siendo amoldado o no. Bueno, Pablo en el libro de Romanos nos lo dice, en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de la mente no se logra solamente con un poder intelectual. Se logra con la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando ahí en tu mente y en tu corazón para ser renovado. No te la da tu intelecto, te la da la palabra de Dios cuando te está hablando. De hecho, entregamos unas tarjetitas que dicen crece. Es un sistema para que cuando tú leas la Escritura puedas seguir las letras de esa palabra crece y puedas profundizar y dejar que el Espíritu Santo vaya hablando contigo. Y hay una segunda clave, que Dios no envió a Daniel solo, sino que lo envió con sus amigos. Y fíjate con qué amigos los llevó y con qué nombres. O sea, para recordarle, el Señor es misericordioso. ¿Quién es el Señor? El Señor es mi ayudador. Ese era el grupo de amigos con el que lo mandó. Y no dice la palabra, pero muy probablemente Dios lo orquestó así para alentarlos y consolarlos y alentarse mutuamente para salir adelante. Así es que la segunda clave es que urge, si no estás, que busques una comunidad para caminar juntos. No solo con la gente que ves los domingos y se saludan, que eso es muy bueno, sino con un grupo que profundices regularmente entre semana en la palabra para renovar su mente y para apoyarse mutuamente y poder caminar fielmente siguiendo al Señor. Pero eso sí, ten cuidado, porque así como Babilonia les puso un nuevo nombre a Daniel y a sus amigos, también quiere hacer lo mismo contigo, con un nombre que te seduzca. No te dejes seducir por ser conocido como el gran ejecutivo, el gran constructor, la gran maestra, el gran estudiante, el gran influencer de redes sociales, el jefe, ¿no? O soy el deportista o el músico, el pastor, ¿no? No nos dejemos influenciar por eso, ¿no? Si te dejas influenciar por eso, por ese nombre que Babilonia te está poniendo, vas a ser el siervo del mundo. Vas a ser siervo de ese nombre tratando de cumplir con todas las expectativas que el mundo te está pidiendo y cada vez te pedirá más y más y más hasta que te pierdas. Lo que tienes que tener mucho cuidado es que vigiles que tu identidad está centrada ¿en quién? En Jesús. Y con esto cierro. En Él, en Jesús, tú eres un hijo o una hija real del Altísimo, llamado o llamada a heredar el reino de Dios, embajador y embajadora de la realeza de nuestro Rey de Reyes. Y en ese reino, ahí sí, Él tiene tu nombre. Lo vemos en Apocalipsis 2, capítulo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, este alimento divino. Y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la reciba. Jesús tiene un nombre para ti. Ese nombre va a reflejar la victoria que tú has tenido en esta vida caminando por Babilonia. Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor. Amén.